Amén. Denle un fuerte aplauso, familia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es un gusto, un honor el poder estar aquí en esta mañana y poder traerle el mensaje del día de hoy. La semana pasada los extrañé mucho. Estábamos en el campamento de hombres, que fue de mucha bendición para mí y para todo el grupo que íbamos, pero ya estamos de regreso, emocionados por esta nueva serie, familia, que más que una predicación es una enseñanza. El apóstol Pedro decía estar siempre listos para presentar defensa. Es hermoso cuando recibimos un mensaje de ánimo, de esperanza, que de eso se trata el evangelio. Hay esperanza en Cristo Jesús, familia. Y hay muchas cosas que nosotros sabemos y creemos en nuestro Padre, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa es la base de nuestra creencia. Pero siempre tenemos que estar preparados para poder presentar defensa, principalmente en este tiempo de confusión, en este tiempo donde salen muchas sectas, muchas religiones, ofreciendo cosas bonitas, ofreciendo claridad. Pero déjeme decirle algo: Jesucristo es el único camino. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así es que prepare su mente, prepare su corazón, prepare su libreta para tomar notas. Familia que está allá en casa, prepárese. Va a ser de mucha bendición. Tengo mucha información para usted, familia, y para que usted pueda evaluar. Nosotros no estamos aquí para atacar a nadie, estamos aquí para presentarles la verdad. ¿Qué es lo que las otras religiones o sectas piensan, hacen, su fundamento? ¿Y qué es lo que nosotros predicamos? Y usted evalúa y usted decide. Jesucristo, estando aquí en la tierra, caminó aquí entre los hombres haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo cosas maravillosas, alimentándolos, haciendo milagros a través de la multiplicación de los alimentos. Y eso es hermoso. Pero hubo un momento donde se paró y comenzó a hablarles la verdad acerca del reino de Dios. Algunos no les gustó y muchos de ellos se fueron. Pero Jesucristo dijo: está bien, si se quieren ir, está bien. Incluso a sus discípulos les dijo lo mismo: y si ustedes también quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pedro contesta: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Ese es el evangelio que nosotros servimos. Esa es la libertad que nos da Cristo Jesús. Nosotros podemos enseñarles a ustedes, pero ustedes tienen la decisión. Amén. Así es que hoy vamos a hablar acerca del Islam. La semana pasada se habló, pastora Maribel trajo un mensaje poderoso, una enseñanza acerca del mormonismo, lo que creen y cómo fue fundado. Y hoy quiero hablarles acerca del Islam. Pero me gusta Pablo cómo escribe esta carta a Gálatas, y quiero leerla para comenzar. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios. Y le está hablando a los creyentes, familia, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Yo conmigo, otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio diferente, distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y probablemente usted tiene un poco de conocimiento acerca de religiones alrededor del mundo y podría decirme: pastor, algunas no son religiones, algunas son sectas. Pero déjeme decirle que si le pregunta a ellos, para ellos es religión y es la correcta. Entonces todos se presentan como algo bonito o algo bueno,
y todos se presentan como que es la verdad. Yo quiero profundizar en este tema, así es que permítame orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder transmitir, Señor, hasta los hogares, a diferentes partes del mundo, Señor. Padre, hoy preparamos nuestra mente, nuestro corazón y habla a nuestro intelecto, Señor. Quita toda distracción y nos preparamos dándote gracias a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dile que está a tu lado, toma notas. Esto se va a poner bueno, familia, va a ser mucha información. Vea, la afirmación fundamental del Islam es literalmente una visita angelical. Esa es su fundación, una visita angelical. El ángel Jibril o Gabriel se le aparece a un hombre en una cueva y le transmite una revelación nueva y definitiva que corrige y reemplaza el evangelio. Diga conmigo, corrige. Y apunte esa palabra o guárdela en su mente porque la va a estar escuchando durante este mensaje. Dice que él recibió esta revelación nueva de parte de este ángel y una revelación divina, definitiva, que corrige y reemplaza el evangelio, la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Ahora, la propia historia del origen del Islam presenta exactamente el escenario sobre el cual advirtió Pablo muchos años antes de que eso sucediera. Un mensaje, dijo Pablo, o un evangelio diferente. Dice, aún si yo mismo les predicara otro evangelio, o si un ángel viniera, y es exactamente lo que ellos dicen. Lo mismo sucedió, lo que aprendimos en la semana pasada. Un ángel del cielo vino y les trajo una nueva revelación para corregir lo que nosotros conocemos. Quiero darle una breve historia, contexto o trasfondo del Islam. Su origen se retoma a una época anterior a Mahoma. Comienza con Abraham. En Génesis 16, no está en las pantallas, pero usted puede anotarlo y puede ir a revisar esa historia. En Génesis 16 comienza esta historia con Abraham y Sara, que aún no tenían hijos, pero Dios les había prometido un hijo. ¿Recuerdan algunos esa historia? Pues bueno, Sara quiso darle una ayudadita a Dios. Si nosotros ya estamos un poco mayores y no veo para cuándo, así es que vamos a ayudarle. No sé si se recuerda esa historia. Entonces Sara tenía una sierva que se llamaba Agar. Entonces Sara le lleva a Agar a Abraham y Agar da a luz a un hijo que se llamaba Ismael. No sé si va por ahí, si no ahí vaya a la Biblia y usted lo va a corroborar. Ismael, ¿ok? Y más adelante en Génesis 17, el versículo 18 y el 21, Abraham, sucede algo ahí, Sara se empieza a molestar. La Biblia menciona que ya para eso ya había nacido Isaac, el hijo de la promesa. Y la Biblia nos menciona como que Ismael era un poco groserillo, ahí se burlaba de Isaac y Sara no le empezó a gustar. Entonces le dice a Abraham, estoy parafraseando, familia, usted va a encontrar ahí su versión que usted lea. Le dijo, hey, ya estos no los aguanto, te pido que los mandes al desierto. A lo cual Abraham así hizo. Pero al final del día Ismael era hijo de Abraham. Entonces Abraham hace una oración a Dios y le dice que Ismael viva bajo tu bendición especial. O sea, sí, se va a ir de aquí. No era tu voluntad, nosotros hicimos lo que no teníamos que hacer, pero bueno, ya está ahí Ismael. Entonces Abraham le pide a Dios por él y Dios le responde a Abraham. Y le dijo, sí, voy a bendecir a tu hijo Ismael. Sí lo voy a bendecir. Lo haré muy fructífero. Y hará que de él surjan 12 príncipes y una gran nación. Y así sucedió. Pero
Dios deja en claro, ahí en esos versículos que usted puede leer, se los estoy parafraseando, pero ahí usted los puede leer en su casa. Dios deja muy claro ahí algo. Él establece su pacto. Dice, sin embargo, confirmaré mi pacto, Dios hablándole a Abraham, con Isaac, no con Ismael, sino con Isaac. Y si usted en algún momento tiene la oportunidad de averiguar acerca del Corán, que es el libro que se rige el Islam, cambiaron un poquito la historia. Los nombres sí son iguales, pero la historia la cambiaron un poco. Este es un claro ejemplo, familia, de cómo una decisión puede repercutir en el mundo de una manera muy poderosa. El Islam se remonta a Ismael. Ya conmigo, Ismael. De ahí viene el Islam. Mientras que el cristianismo se remonta a Isaac. Ya conmigo, Isaac. De ahí viene el cristianismo. El Islam viene de Ismael y el cristianismo viene de Isaac. Desde entonces estos grupos han estado enfrentados. Pero durante esa época ellos no salieron como religión llamándose el Islam, sino que continuaba como historia. Ese es el trasfondo histórico antiguo desde Génesis. Pero la religión en sí del Islam comienza 2600 años después de que Abraham despide a Agar y a Ismael al desierto. Sale el Islam 2600 años después, familia. Y sale con un hombre llamado Mahoma. ¿Ha escuchado ese nombre? Un profeta, el profeta Mahoma, que escribió el Corán. Nacido alrededor del año 570 después de Cristo. Nacido 570 después de Cristo. En la Ameca. La Ameca es el lugar donde Ismael y su mamá fueron al desierto y ahí construyeron esa nación y ahí construyeron la Meca que hasta este momento existe. Mahoma quedó huérfano a una temprana edad y más tarde se dedicó al comercio de caravanas, casándose con una viuda adinerada llamada Jadilla. En el año 610 después de Cristo, Mahoma, mientras meditaba en una cueva del monte Hirá, afirma que el ángel Jibril, en su idioma, o Gabriel en nuestro idioma, se le apareció y comenzó a transmitirle una revelación nueva. Estas recitaciones se fueron recopilando a lo largo de 23 años y dieron lugar al Corán, por así decirlo, la Biblia de ellos. Y los 5 pilares del Islam son estos: Shahada, la declaración de fe; Salat, la oración 5 veces al día; Zakat, la limosna o caridad; Saum, el ayuno durante el Ramadán; Hajj, la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en su vida. Hoy en día cuenta esta religión con un aproximado de 1.900 millones de seguidores, el 25% de la humanidad, siendo la segunda religión más grande del mundo. La primera es el cristianismo, con alrededor de 2.400 millones, que ocupa el 31% de la humanidad. Es una fe que se fundamenta enteramente en la afirmación de la corrección al cristianismo. Ese es su fundamento, que están o corrigieron el cristianismo. El Corán habla de no hacer y desacreditar lo que está en la Biblia, familia. Yo tengo uno que estaba leyéndolo y todo lo que él dice, no lo he leído todo, pero una porción, todo lo que este libro dice es enfocado en esto, pero solamente desacreditándolo. Su fe se fundamenta en desacreditar lo que usted y yo tenemos.
lo que usted y yo creemos. El 100% de lo que está escrito, bueno, mucho de lo que está escrito en el Corán solamente es hablando en contra de esto. Y yo no sé usted, pero ya desde ahí como que comenzamos mal. No sé si conoce a alguien que siempre le lleva la contraria. Y le dice, ay, me compré un carro, se te va a descomponer. No, pero mira, está nuevo. Pues así están los pagos. Que mira, me voy a comprar una casa. ¿Y para qué? Si están bien caras ahorita el interés está bien caro. O sea, persona que solamente te contradice lo que tú estás diciendo o lo que tú vives. Eso ya cansa de entrada, ¿no? Pues el Corán, familia, todo se basa en decir, no crean esto, no hagan esto. Lo que eso dice es mentira. Todo se está basado en destruir lo que usted y yo creemos. El Islam enseña que las escrituras fueron revelaciones auténticas de Dios. Dice, sí, las escrituras fueron auténticas de Dios, pero fueron corrompidas, fueron alteradas. Y debido a esa corrupción, Alá, el nombre que ellos usan para Dios basado a su idioma, es Jehová, es nuestro Dios, pero ellos le llaman Alá basado a su idioma. Que Alá envió a un último mensajero con una revelación final y protegida a través de Mahoma. A través de él selló los profetas. En él fue el último y ya no hay más. Lo que él dice, eso será. Lo dice el Corán en el capítulo 33, versículo 40. Esto implica que la Biblia que tú y yo sostenemos en nuestras manos ya había sido alterada, que estaba incompleta o había quedado obsoleta por 600 años. O sea, 600 años todo estaba bien. Esto estaba correcto por 600 años. Nadie salió diciendo esto está alterado, esto está mal. Hasta 600 años después, por ahí Mahoma, imagino que comió sandía antes de irse a acostar, y resulta que un ángel se le apareció en esa cueva y le dijo, eso está mal. 600 años después, familia, miles y miles de personas leyendo esto, creyendo esto, todos estaban de acuerdo. Nadie decía nada en contra de esto. Hasta 600 años después sale este profeta diciendo que Alá había mandado a un ángel para corregir todo lo que se había distorsionado. 600 años después. Es el mismo planteamiento que vimos con el mormonismo la semana pasada. Y ellos te dicen algo bien interesante. Quiero que entiendas esto. Ellos te dicen que estás en lo correcto hasta cierto punto, que tu fe no es errónea, simplemente que está incompleta. Porque ellos cuando vienen a evangelizarte, aprendimos la semana pasada, ¿no? Que la iglesia de los mormones es la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. Ya con Jesucristo, ya como que, me interesa. Pues el Islam también navega con la bandera de Jesucristo. Ellos creen en Jesucristo, creen en María, creen en que fue concebido María siendo virgen. Ya con eso, ya dices, hay cierta verdad en eso. O sea, ellos te dicen, no estás mal al 100%, pero mucho de lo que tú sabes fue corrompido. Ahora yo estoy aquí para enseñarte la verdad y enseñarte el verdadero camino. Ellos lo que ellos dicen, y con esa bandera navegan, ellos dicen, resulta que yo tengo la corrección y que esa corrección llegó a través de un solo hombre que afirma haber recibido una visión angelical. Una enseñanza falsa, quiero que entiendas esto, no perduraría 14 siglos a menos o que durara 14 siglos sin conectar con el corazón de las personas. Esto, familia, cuando tú empiezas a leer, te empiezas a conectar con Él, empiezas a encontrar vida, empiezas a encontrar libertad en la palabra de Dios, familia. Y así fue y sigue siendo, pero para Mahoma, después de 600 años, resultó que no, que esto era mentira. Así pues, aquí está el atractivo y la razón por la que algunos se sienten atraídos por él, por esta religión. Vea, algunos
religiones o algo, sabe que cuando yo llegué a este país me decían, hey, vamos ahí porque ahí te dan dinero. Los mormones. Vaya y si le dan, me coopera, o diezma ahí por lo menos. Y ahí hay comida, y sí es cierto. O sea, los que saben de eso, eso es cierto. Entonces te endulzan el oído. Ahora, ellos creen, el Islam hace lo mismo. Ellos te ofrecen claridad sobre Dios. ¿Cuántos hay cosas que a veces no alcanzamos a comprender? Hay cosas que uno no entiende, Pues ellos te ofrecen una claridad una claridad. En un mundo lleno de confusión, el Islam ofrece sencillez. Dios es uno, es soberano, poderoso y trascendental. Orden moral en un mundo caótico. Eso es lo que ellos ofrecen. El Islam aporta estructura. Estructura ellos te dan 5 oraciones al día, ayuno, caridad, peregrinación, límites claros. En una cultura que parece moralmente en bancarrota, el Islam te ofrece un estilo de vida definido. Te dice, esto es, no tienes que buscarle, no tienes que quebrarte la cabeza, así de sencillo es. Te ofrece dignidad a través de la sumisión. La palabra Islam significa sumisión y eso forma parte de su atractivo. Y en un mundo obsesionado con la autoexpresión, el Islam enseña que la paz se alcanza mediante la entrega a la voluntad de Dios. ¿Quieres paz? Entrégate a Alá, entrégate a Dios y vas a tener paz. Así de sencillo. Se oye bonito, ¿no? Te ofrece una comunidad. Existe un sentido de pertenencia. La comunidad musulmana global, el 100% de los musulmanes están el 100% de acuerdo en el Corán. No hay confusión entre ellos. Alrededor del mundo, todos te van a dar la misma versión, todos te van a dar los 5 pilares y eso es lo que te ofrece. Y yo no sé usted, pero yo estaba discutiendo con uno, no discutiendo, yo conversando, él discutiendo, porque son agresivos, son valientes cuando ellos te hablan de lo suyo. Y de hecho él fue el que me regaló el Corán, yo tengo uno. Y es mi amigo, tiene muchos años que lo conozco, pero él lo defiende. Nunca habíamos tocado ese tema, pero un día se dio. Y yo dije, hey, no, ya mejor vamos a pararle porque esto se está subiendo de tono. Y dijo, no, yo estoy bien. Le dije, pues no te ves bien. Y aparte que yo no estaba preparado para argumentar en contra de alguien así. Ellos están preparadísimos. Entonces empezó a hacer preguntas que ya no pude responder y dije, no, ya no te entiendo. Mi inglés mucho poquito. Y ahí fue como me escapé. Pero algo que me dijo que sí le entendí muy bien. Dice, mira, a 190 mil millones de musulmanes, pregúntales y todos estamos de acuerdo. Dice, y entre ustedes los cristianos, ni entre ustedes se ponen de acuerdo. Híjole. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor no podemos estar de acuerdo. Hay muchas cosas que pensamos diferentes, pero creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que alguien va para allá y que otro va para allá y que uno se viste diferente y que otro esto y lo que sea, pero creemos en la Biblia. En eso podemos estar de acuerdo. No le contesté eso porque no estaba preparado, pero si me lo encuentro le voy a volver a decir eso. Ahora, ellos reverencia. El Islam toma a Dios en serio, familia. La oración no es casual. Existe reverencia y disciplina. Y me ha tocado ver de primera mano. Cuando una ocasión llegó una persona a mi taller, eran las 3 de la tarde y me dijo, con permiso voy a orar. Se inclinan viendo hacia donde está la Meca y ahí empiezan a orar. No les importa el ruido, no les importa quién los vea, no les importa dónde están. Llegándose la hora, ellos lo hacen. Y nosotros ni para comer oramos a veces cuando hay gente alrededor. Creen que hay una cantidad, creen que hay una continuidad con la traducción bíblica. El Islam no se presenta como una religión nueva, sino como la expresión final y purificada de la fe de Abraham, Moisés y Jesús. Jesucristo, el que nosotros conocemos. Entonces ya cuando te mencionan esto, Abraham, Moisés y Jesús, dijo, yo los conozco, hasta son mis amigos. ¿Le vamos al mismo equipo entonces? No le vamos al mismo equipo. Una identidad
integral. El Islam modela la alineación en la vestimenta, el calendario, la vida familiar, la economía y la política. Proporciona una marca o una estructura, un marco para la vida. Así de sencillo. Pero estos aspectos, familia, aunque son atractivos para muchos, no se alinea en absoluto con el cristianismo. No tiene que ver nada con el cristianismo. Y ahí quiero que usted comience a tomar notas. El Islam nos presenta una visión de Dios totalmente diferente. Yo conozco el corazón de Dios, su carácter, porque aquí lo he conocido y sé quién es Dios. El Islam te presenta a Alá, que es Dios, pero lo que a mí no cuadra es el carácter del Dios que ellos predican, los frutos del Dios que ellos promueven. El corazón y el carácter no coincide con el Dios que yo conozco. Y eso es lo que me trae un poco como pesar, no pesar, sino algo en mí. Sabe que en esta semana tuve una discusión y ahí me frustré con la inteligencia artificial. Y empecé a argumentarle, hablando del cristianismo, sacando un poco de material, del Islam. Y le digo, bueno, ¿y cuál es la religión correcta? Y me dice, ni una es correcta. No, le dije, esto ya es personal. Ni una es correcta. ¿Cómo? Pero pues el Islam viene de ahí. Dijo, pues son sus creencias y el cristianismo sus propias creencias. Digo, pero hay historia, hay ciencia que aprueba el cristianismo. Dijo, sí, pero no, ni una es más importante que otra, ni una es más correcta que otra. Y ya dije, no, esto está mal. Y empecé ahí la discusión, no, pero que el Corán dice eso. Sí, pero ellos así son. No, pero que esto, y se puso grueso, familia. Y sí me frustré un poco, sí pude alcanzar a tener un poco de información, pero no concuerda. Pero para el mundo se le hace normal. La doctrina central del Islam es el Tawhid, la unicidad absoluta e indivisible de Alá. Asociar cualquier cosa o cualquier persona con Alá se denomina shirk y se considera el pecado que Alá no perdona. Está en el Corán, capítulo 4, versículo 48. Por esta razón, el Corán rechaza explícita y reiteradamente la Trinidad. En el Corán, capítulo 4, versículo 171 dice, no digáis tres. Literalmente dice eso, dice, no digáis tres. Absteneos, es mejor para vosotros. Alá es un Dios único, gloria a Él. ¿Cómo habría de tener un hijo? O sea, está diciendo todo al revés, ¿no? En el Corán, capítulo 5, versículo 73 dice, va más allá y clarifica de incrédulos a quienes dicen que Alá es el tercero de tres. O sea, de hecho es la pena de muerte para el que diga que Dios es tres o que crea en la Trinidad. Pero eso no es lo que nosotros creemos, familia. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo interesante del Islam, leyendo un poco el Corán, hablan del Espíritu de Dios y hablan de Jesucristo, pero no creen en la Trinidad. Y vienen, yo estaba leyendo cuando nació Jesús, que de la Virgen María, que se le apareció un ángel y que el Espíritu de Dios concibió un hijo siendo virgen ella. Dije, no, esa yo me la sé porque hasta en la pastorela salí cuando era católico. Esa yo me la sé de memoria. Digo, pero entonces si hablan de un Espíritu de Dios, ¿por qué no creen en el Espíritu Santo? O sea, no entiendo. Y yo digo, Señor, a veces no puedo explicar mucho cómo se ve el Espíritu Santo, cómo se ve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero una cosa puedo explicar, familia, amo a personas que yo no me entiendo por qué las amo, porque de plano no cooperan. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, familia. Yo estoy parado aquí no porque haya estudiado y soy el gran conferencista. No, familia, yo era el menos calificado, pero si no fuera por el Espíritu Santo, yo no sé cómo estuviera en este lugar. O sea, no puedo explicarle mucho y quizás no les puedo mostrar una imagen, pero con los frutos se lo puedo mostrar. Personas saliendo de las adicciones, ¿cómo? Si esa es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que usted va caminando y siente compasión si no es el Espíritu Santo adentro hablándole?
¿Cómo podemos explicar eso, familia? Es el Espíritu de Dios en nosotros, familia. Eso es algo maravilloso. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Israel, el Señor es uno, es nuestro Dios, solamente el Señor. En Mateo 28:19 dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en 2 de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunidad del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El Islam honra a Jesús. Ellos lo honran como un gran profeta, nacido de una virgen. Está en el Corán, capítulo 19, versículo 20 y 21. Hacedor de milagros. Pero el Islam niega las dos cosas de las que depende el cristianismo: la divinidad y su muerte en la cruz. Ellos niegan la muerte de Jesucristo en la cruz. El Corán, capítulo 4, versículo 157 dice: no lo mataron ni lo crucificaron, sino que otro fue hecho semejante a él ante sus ojos. Dice el Corán que Jesucristo fue un gran profeta, hacedor de milagros, pero que fue llevado al cielo en vida, que él no murió, que Dios se lo llevó en vida, y que hubo un usurpador que se parecía a él, que fue al que crucificaron. Ahí dice el Corán. Pregúntele al ChatGPT. Ahí lo dice, familia. Le va a decir el capítulo y el versículo. Ahí lo está diciendo. Yo digo, ¿en serio? Ahora, si ellos ven a Jesucristo como un profeta, hacedor de milagros, y ven a Mahoma 610 años después como un profeta solamente, que no nos dice que hizo milagros ni nada, pero el Corán está basado a 100% en lo que dijo Mahoma, y no encontramos nada de lo que dijo Jesucristo, que para ellos es el gran profeta hacedor de milagros. No concuerda. Ellos siguen esperando a aquel gran Mesías que va a venir y destruir todo el imperio y todo eso. Pero ¿qué hay de la parte que Jesús venció en esa cruz del Calvario? Dicen, sí hubo una crucifixión, pero no fue Jesús, fue alguien más que ocupó su lugar. Pero si vamos a la tumba del profeta, aquel que ellos dicen, ahí está su cadáver. Y si vamos a donde sepultaron a Jesucristo, usted no va a encontrar nada. Ese es el Jesucristo que yo predico. En 2 de Corintios 11:4 dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pablo ya estaba enojado también. 1 de Corintios 15:3-4: yo les transmití a ustedes lo mismo, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. A mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. En 1 de Corintios 15:14: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también lo es. Familia, si quitas la cruz, quitas todo. Si quitas la crucifixión de Cristo, quitas todo desde el Antiguo Testamento, porque Isaías muchos años atrás predijo acerca de Jesucristo, que iba a ser como una oveja sin decir una sola palabra al matadero, y que maldito aquel que fuera colgado en un madero. Ahí está, familia, príncipe de paz. Ahí está, miles y miles de años anteriores que los islámicos saben, y saben que es verdad. Perdón, me enojé. El 2. El Islam se basa en una autoridad totalmente diferente llamada el Corán. El cristianismo nos regimos por esta creencia. Las Escrituras, familia, son la autoridad final. Un canon cerrado, 66 libros infalibles. Aproximadamente 40 autores fueron parte de esto, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados de parte de Dios. Escrito en un periodo de 1500 años, desde 1400 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que usted tiene en sus manos. El Islam enseña que la Biblia que tenemos hoy fue corrompida por judíos y cristianos, razón por la cual fue necesario una revelación final y protegida. Contamos con casi 40,000 manuscritos, familia. Usted aquí tiene 66 libros, pero contamos con 40,000 manuscritos antiguos
del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los rollos que fueron encontrados en el Mar Muerto 1847 años después de que esto fuera, en 1947 encontraron esos rollos cuando esto ya estaba hecho. Y vea lo interesante, esos rollos que fueron encontrados, 99.9 concuerda con lo que fue escrito, con lo que encontramos aquí. Muchos años después, 1847 años después, se encuentran rollos que dicen que esto es verdad. Todos estos 66 libros concuerdan y hablan de Jesucristo. Todos, familia, desde el inicio, desde Génesis, donde ellos sacaron su supuesta verdad desde Ismael. Wow, vale la pena reflexionar en eso. El siguiente, el Islam produce frutos totalmente diferentes a lo del cristianismo. Ya entendimos la teoría, la historia, de dónde salieron y la religión. Ahora quiero hablarles, Jesucristo dijo algo: por sus frutos los conocerán. Quizás usted no entiende mucho del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quizás se le enreda un poco la cabeza, quizás no puede responder preguntas y quizás dice: pastor, yo no entiendo mucho eso. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es que el Espíritu Santo está dentro de mí? ¿Cómo es que Jesucristo nació de una virgen? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo se ve la Trinidad? Dios es uno, pero ¿cómo se ve eso? Y probablemente yo no se lo pueda explicar, pero cuando esté en la presencia de Dios, ahí le pregunta. Ok, está bien, eso lo entiendo. Pero vamos a hablar de los frutos. Vamos a hablar de los frutos, familia. Jesús nos ofrece una prueba más. Dice en Mateo 7, 16 al 17: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Dice: ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Así que observa el fruto, familia. No es un eslogan de la etiqueta. Yo no sé si has visto algo que dices: ay, eso se ve bien rico, y te lo comes y dices: no es cierto, pero no sabe. No es cómo se ve, sino que es la realidad, los frutos. Donde quiera que la estricta ley islámica se convierte en la ley que rige una tierra, se repite un patrón. El matrimonio infantil. El Código Civil de Irán, basado en la Sharia, esa es la ley de ellos, que por cierto la semana pasada se levantó por aquí en Estados Unidos una marcha con muchos islámicos pidiendo que se legalizara su religión, pero su religión es ley. Pidiendo y marchando, familia, daba hasta miedo, por ahí busqué esos videos. Entonces su ley Sharia fija la edad legal para el matrimonio de las niñas en los 13 años, e incluso esa cifra no es el límite absoluto. Mahoma, él se casó con esta mujer y él escribió en ese tiempo: el hombre es de una sola mujer, lo escribió. Luego esa mujer murió y luego dijo: no, mejor 4, nos tocan de a 4 cada uno, pero él tenía 11. Su ley es que solamente 4, pero él tenía 11, pero él, como era el profeta que lo escribió, tenía derecho de hacer lo que quisiera. Su cuarta esposa tenía 6 años y consumió su matrimonio cuando la niña tenía 9 años. ¿Cuáles frutos? Usted mismo juzgue. ¿Okay? La ciudad o el país, no, la región de Yemen y Níger se encuentran entre los pocos países del mundo en este tiempo, familia, no estoy hablando de allá, en este tiempo, que no establece ninguna edad mínima para contraer matrimonio. No hay edad. Afganistán, desde que retomaron el poder en el 2021, los talibanes han prohibido a las niñas acceder a la educación secundaria y superior y han vetado a las mujeres de la mayoría de los empleos públicos y de viajar sin un tutor masculino. Es la ley Mahram. Nigeria, el nombre de Boko Haram significa literalmente la educación occidental está prohibida. En abril del 2014, el grupo secuestró a 266 alumnas de una escuela en Chibuk por el delito de buscar educación. Y aún todavía no se sabe del paradero de muchas de ellas. Jesús dice: ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños, en Mateo 18:6. En Irán,
una ley que prohíbe el uso obligatorio del jibab. Es aplicada por la policía de la moral del gobierno. En septiembre del 2022, Mahsa Amini, de 22 años, murió bajo la custodia policial tras ser detenida por llevar una vestimenta considerada inapropiada, lo que desencadenó protestas en todo el país, que tienen que estar cubiertas completamente. Arabia Saudita, bajo el sistema de tutela masculina, las mujeres necesitan el permiso de un pariente varón para salir del país. Necesitan la aprobación de un varón para contraer matrimonio. Según la ley del Corán, en el capítulo 2, versículo 282, dice que el testimonio de la mujer vale la mitad que el testimonio del hombre. En otras palabras, para testiguar en contra de un hombre se necesitan dos mujeres. Que la herencia para una mujer tiene que ser la mitad que la herencia para un hombre. Eso es lo que dice la ley y eso es lo que dice el Corán. Si se salen, el Corán también dice que si ellos renuncian de su fe, les tienen que quitar la vida. De hecho, nuestro pastor en África, Mike Mantaya, él viene del Islam. Los que han escuchado, apoyamos a través de Constructores del Reino, y él estuvo a punto de ser asesinado a machetazos por abandonar el Islam. Ahora observa el árbol del cristianismo, familia. O sea, les di un pequeño resumen, que hay mucho más, pero ahora vamos a ver lo que el cristianismo hace. Desde sus inicios, la iglesia rescataba a las niñas recién nacidas que eran abandonadas a su suerte en las calles, una práctica común en el mundo grecorromano, y otorgaba a las viudas un lugar de honor y sustento en lugar de condenarlas al abandono. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La lucha contra la esclavitud fue liderada en gran medida por el cristianismo. William Wilberforce, un cristiano evangélico, dedicó décadas de su vida en el Parlamento británico a lo largo para lograr la abolición de la trata de esclavos en 1807 y de la esclavitud misma en 1833. Una lucha a lo que, según afirma, su fe en Cristo le impulsaba. En la India, el misionero bautista William Carey pasó años haciendo campaña contra el satí, la quema de viudas en la tumba de su esposo. O sea, si su esposo moría, tenían que quemar a la viuda en la tumba. Y él luchó en contra de eso hasta que esta práctica fue formalmente prohibida en 1827. Los hospitales, tal como los conocemos hoy, tienen su origen a la caridad cristiana. Basilio de Cesarea abrió uno de los primeros hospitales públicos en el siglo IV, atendiendo a los pobres simplemente porque Cristo así lo ordenó, o sencillamente. Oxford, Cambridge, Harvard y Yale fueron fundados por cristianos con el fin de formar ministros y buscar la verdad. Las organizaciones cristianas son los mayores proveedores de ayuda contra el hambre, agua potable y atención a huérfanos en todo el planeta. Nadie da más, nadie adopta más, nadie se preocupa más por aquellos que no pueden devolver el favor que los cristianos. Santiago 1:27, ya estoy casi terminando. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas de sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Vaya usted ahí calificando. Si puedes juzgar a un árbol por su fruto, yo creo que de la misma manera puedes juzgar una fe, una creencia o un evangelio. El Islam no es una religión de paz, sino de sumisión mediante la espada, familia. El Corán dice: matad a los idólatras donde quiera que los encontréis, tomad los prisioneros, sitiándolos y acechándolos en cada lugar de la emboscada. En el Corán, capítulo 9, versículo 29 dice, dirigiéndose directamente a judíos y cristianos: combatid hasta que paguen
la jizya o tributo, en señal de sumisión voluntaria y se sientan sometidos. Eso dice el Corán, capítulo 9, versículo 29. En su esencia, el Islam no enseña coexistir, sino conquistar, familia. Ahora compáralo con Jesús. El único líder con amor y con compasión. Él nunca lideró con un ejército, Jesucristo. No lo hizo con un ejército. Nunca obligó a un incrédulo a someterse mediante impuestos. No lo hizo. Nunca involucró la conquista sobre sus enemigos. Cuando Pedro incluso desenvainó su espada para defenderlo, Jesús lo reprendió por ello. Dijo: no lo hagas de esa manera. Mateo 26, 52. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Juan 18, 36. Mi reino no es reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús edificó su reino mediante el martirio de sus seguidores, no de los que quería alcanzar, nunca convirtiendo a sus enemigos en mártires. Sé que esto no refleja la vida de muchos musulmanes. Usted puede decir: pastor, entonces ¿son malos, son crueles? No todos, pero si ellos vivieran su fe conforme el Islam dice, lo fueran. Es igual que el cristianismo, familia. Hay cristianos que no parecen cristianos, y es la verdad, ¿eh? O sea, estoy hablando de lo que el cristianismo debería de reflejar y cómo usted y yo nos deberíamos de comportar. Pues igual como cristianos, que más cristianos son cristinos, igual los islámicos, no todos llevan su fe bien arraigada a como el Corán dice, así como muchos cristianos no llevan su vida conforme la Biblia dice, ¿ok? O sea, no cuando vea uno ahí diga: ay, vamos a matarlo. No, de eso no se trata. Pero aquí hay buena prueba. Si vivieras plenamente lo que este libro dice que hagas, ¿cómo sería tu vida? Si alguien viene y te habla acerca del Islam y todos los beneficios y todas las cosas buenas, y tú aprendes que es el Islam, si tú lo vivieras conforme a lo que el Corán dice, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo serían tus frutos? El Islam presenta un evangelio de salvación diferente, y quiero invitarlo a que se ponga de pie. El Islam dice, basado al Corán, que, bueno, de entrada no creen en que allá en Adán y Eva. Entonces no creen en los sacrificios, en que Jesucristo fue el sacrificio, aunque los ismaelitas hacían sacrificios. Te puede ver la historia, pero ellos no creen en eso. Ellos dicen que Alá es misericordioso y cuando se llegue tu tiempo, Él te va a perdonar de los pecados. Sencillo, sencillo. Incluso Mahoma dijo: yo siendo el profeta de Alá, yo no sé qué va a pasar conmigo. Ahí él lo escribió también ahí en el Corán. Pero Efesios 2 del 8 al 9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Ellos creen, los kamikazes, que se suben a un avión, lo secuestran y lo mandan, que ellos se van directo al cielo, que ellos ya tienen el cielo ganado. Si matan a alguien que no comparte su fe como ellos, se ganan el cielo. Si matan a alguien que se sale de su fe, se van al cielo. Así de agresivo es. Romanos 11:6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. En Tito 3:5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. En Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pidiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Vea, confiar en tus propias obras para agradar a Dios se opone a confirmar en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a todos. En Juan 19:30 dice: pues de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza
y entregó su espíritu. ¿Saben? Ellos siembran terror. Ellos, si tú no niegas tu fe, te matan. Si tú no confías, ellos siembran terror para querer tener más seguidores, aunque es muy poco el porcentaje de personas que se convierten al Islam, sino que ellos están reproduciendo, ¿no? O sea, aquí cuando pasó esto la semana pasada, dicen, ¿y de dónde salió tanto? Ellos hacen eso, se reproducen mucho. Ellos siembran terror para conquistar, familia. Ellos lo hacen y ellos creen que es a través de la sumisión, el Islam significa sumisión, que pueden vivir en paz. De hecho dicen por ahí que Isaac, cuando fue a aquel monte a sacrificar Abraham, que iba a sacrificar a Isaac, dicen que no era Isaac, que era Ismael, y que Ismael sí sabía, pero que dijo, está bien papá, no pasa nada, yo voy, que porque él se sometió, y que es a través de la sumisión. Entonces déjeme decirle, en este tiempo quizás usted dice, entonces ¿qué vamos a hacer? Va a venir esto, va a venir aquello, y hay temor, y Jesucristo dice, no tengas miedo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. No tengas miedo, porque Él es el príncipe de paz. Jesucristo es un príncipe de libertad, príncipe de paz. Él vino a traer libertad a los cautivos, familia. Y eso es así de hermoso, familia. No tengas miedo de los ataques, no tengas miedo de las pruebas, no tengas miedo de la persecución, no tengas miedo, familia. De hecho hay 365 no tengas miedo en la Biblia, que nos toca como uno por día. Entonces no tengas miedo, solamente acepta a Cristo en tu corazón. Si no lo has hecho, es hermoso, familia, y es voluntario, nadie te obliga. Y si tú estás aquí y no lo has hecho, esta es tu oportunidad. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, Señor, he fallado, Señor, te pido que me perdones. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, que eres el Hijo de Dios, que resucitaste, Señor. Padre, te acepto en mi corazón, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Amén. Tú estás aquí, quizás te has separado, quizás te has apartado. Dile, Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo, Señor. Quiero tener esa relación personal contigo. Amén. Gracias. Si tú has aceptado a Cristo, has hecho esa oración, familia, estás aquí o en casa, en línea, has hecho esa oración de aceptar a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, solamente levanta tu mano y di, pastor, yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Yo tomo esa decisión hoy de aceptar a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Solamente ahí donde estás, solamente levanta tu mano para estar orando por ti. Gracias, Señor.